Hola, ¿qué tal? Yo soy Bianca y bienvenidos a la sección de noticias Bianca Informa, donde informo y explico las noticias económicas destacadas de la semana. Dejo los links de las noticias que leo en la descripción y las noticias empiezan y terminan en los minutos que figuran en pantalla. Comencemos. El dólar hoy, domingo 29 de agosto del 2021, está el dólar oficial 96 pesos con 91 centavos y el dólar blue está a 179 pesos. Hoy me voy a dedicar a las noticias internacionales y las de Argentina. Para aquellos que no lo sepan o sean nuevos, la economía es una rama, es una ciencia muy difícil de separar de lo que es historia y de lo que es política. Es muy complicado hablar neutralmente de economía porque siempre terminas poniéndote de un lado o del otro. Lo aclaro porque el día de hoy voy a hablar de una noticia que habla de cómo en Estados Unidos marchan por los derechos al voto. También voy a hablar de cómo se acusó a Chile de intentar apropiarse de parte de la plataforma continental de Argentina. También voy a hablar sobre lo que tempestivamente está pasando en el mundo. Me refiero a los huracanes de Aida y Julián. Voy a hablar de cuestiones y conflictos diplomáticos, de historia y de temas que tarde o temprano te pones en un lugar o en el otro. Comenzamos. El huracán Aida alcanza categoría 4, impactará a Luisiana y asustados cubanos tratan de recuperarse tras paso del huracán Aida. El sábado, Aida se fortaleció y pasó a ser un meteoro de categoría 2 mientras cruza el Golfo de México y se acerca a Luisiana. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que los vientos máximos sostenidos por el huracán aumentaron por la tarde a 155 km por hora. Luego de tocar tierra en la isla de la Juventud el viernes por la tarde y salir al mar, Aida volvió a pegar por segunda vez a Cuba, esta vez por Pinar del Río. Según las autoridades pinareñas, las localidades de Los Palacios, Consolación del Sur y La Palma sufrieron daños en la agricultura y los techos de las viviendas. De las 10.000 personas que se evacuaron, solo permanecían en albergues unas 1.100 el sábado. Una mujer, Joanca Martínez, de 47 años de edad y vendedora de alimentos, decía que nos sentimos afectados porque esto llegó en un momento que nadie lo esperaba, además de pandemia, con problemas económicos, agregó. Pinar del Río es una de las regiones de la isla con mayor presión debido a un fuerte rebrote del nuevo coronavirus, vendría a ser la variable Delta. Pese a su poca densidad de población, se reportaron en esa provincia 872 casos solo en la víspera. Aún no hay cifras oficiales de los daños materiales y las autoridades indicaron que no se reportaron víctimas fatales. Las dos regiones más afectadas en Cuba fueron Isla de la Juventud, al sur de la nación caribeña, y Pinar del Río. Esto, vendría a representar lo mismo que la semana pasada hablé de México, que fue golpeado por el huracán Grace. Miles marchan en Estados Unidos por el derecho al voto. Cuando leí el encabezado pensé que se refería a el derecho al voto con respecto a lo que es el coronavirus, porque en mi provincia el día de hoy se votó y muchas personas expresaron su descontento en las redes sociales de que se les dejaba votar a las personas que tuvieran coronavirus. No estaban obligadas, pero se les permitía votar si así lo decidían. Y entonces leí esta noticia que dice: miles de personas se manifestaron el sábado en Washington, Houston y Atlanta y decenas de otras ciudades estadounidenses para defender el derecho al voto de las minorías, amenazadas, según los organizadores de las protestas, por leyes aprobadas este año en varios estados conservadores. La fecha de estas movilizaciones no fue elegida al azar, fue el 28 de agosto de 1963, que ante cerca de 250.000 personas, Martin Luther King lanzó su Tengo un sueño, un discurso que se ha convertido en referente en la lucha por los derechos civiles. Alrededor de 20.000 personas se reunieron en Washington según los organizadores. La policía no dio una cifra. Alzando pancartas con consignas como derecho al voto para todos o el voto es sagrado, los manifestantes desfilaron bajo el calor húmedo de la capital federal, desde la Casa Blanca hasta el Capitolio, sede del Congreso. Siento que hemos retrocedido en el tiempo, dijo Harris, un estudiante de 25 años que viajó desde Colorado para participar en la protesta junto a él, su padre, el señor Harris,
de 65 años, comentó: es necesario que todos contribuyan para intentar anular estas restrictivas leyes electorales. Límites. El Congreso aprobó la Ley de Derechos Electorales en 1965 que prohíbe medidas discriminatorias en ese plano, pero algunos estados han continuado con medidas a menudo muy técnicas, limitando el acceso a las urnas a las minorías, especialmente a los afroestadounidenses que votan principalmente por los demócratas. Entonces, cuando estaba leyendo, entendí que no se trataba de el mismo caso, sino de que estamos hablando de el racismo. Aún así, me pareció interesante plantear qué es lo que piensan ustedes con respecto a esto de prohibir medidas discriminatorias a la hora de votar. Es muy complicado, yo lo entiendo, la idea de votar en un ámbito de pandemia y coronavirus, que es una enfermedad muy contagiosa, muy infecciosa, es realmente rápido como se propaga. Y me resulta muy curioso pensar que cómo se ven vulnerados no solo nuestra salud, sino también nuestros derechos, porque ante una situación de pandemia en la que nadie tiene la culpa, hayan personas que, imaginemos que se les haya prohibido el voto a las personas con coronavirus el día de hoy, le estaríamos quitando un derecho constitucional. Tienen derecho a expresar su opinión, a elegir los representantes que crean más idóneos para la administración de su ciudad, de su región. Es un tema muy delicado, yo lo sé, pero ¿no será que es discriminar a las personas con coronavirus el hecho de decirles que no pueden votar? Es muy complicado y es muy difícil de decidir. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es lo mismo? ¿Es algo diferente? ¿Se deberían tomar precauciones? Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan. Yo siento que es un tema muy delicado y muy difícil de decir solo sí que voten, no que no voten. El encabezado de esta noticia me dejó pensando eso. Lo abro a debate para los comentarios. Cancillería acusó a Chile de intentar apropiarse de parte de la plataforma continental argentina. Y no solo de la plataforma continental argentina, sino de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, al presentar una protesta formal. Esto se da en el marco de la publicación de un decreto del presidente Sebastián Piñera que pretende extender los límites marítimos del país trasandino, dando inicio a un nuevo capítulo en la historia de las disputas territoriales de ambos países. La medida intentada por Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marítimos, espacio marítimo que forma parte del patrimonio común de la humanidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, señala el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, difundido este sábado 28 de agosto. Consecuentemente, la citada pretensión chilena no es aceptable para la República Argentina y plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos, de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y del derecho internacional, concluyó el comunicado oficial. ¿Y qué es la plataforma continental? El límite exterior de los países ribereños, es decir, con salida al mar, se establece según la plataforma continental. Consiste en la prolongación natural del territorio nacional, lo que incluye el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá del mar territorial. Por su parte, los países tienen el derecho exclusivo de explotar los recursos naturales vivos o minerales hasta las 200 millas sobre el mar, lo que se conoce en el derecho internacional como zona económica exclusiva. A este punto quería llegar. Argentina presentó un pedido formal para extender su límite exterior marítimo hasta la milla 350, que incluye las Islas Malvinas, lo que fue oficializado a fines del 2020. De esta manera, la plataforma continental argentina tiene una superficie de más de 6.500.000 kilómetros cuadrados, casi el doble de la superficie emergida del territorio nacional. Lo que quiero decir con esto es que fíjense cómo nuestra historia con Chile hace que estos temas sean más complicados de tocar, porque tenemos derecho los argentinos a explotar nuestra plataforma continental, es decir, lo que está figurado dentro del mapa como límite marítimo. Y Chile, por alguna extraña razón, que bueno, no explican, por lo menos que yo haya leído en la noticia, que cuál es la razón por la que quiere adueñarse de una parte
la plataforma que nos corresponde. Intuyo yo que debe ser por unas cuestiones económicas, porque su país es más pequeño que el nuestro, y seguramente gran parte de su actividad económica está relacionada con el mar. Calculo yo que por ese lado debería de venir la mano, ¿no? Sin embargo, este tema ya no es solo económico, ya también es histórico, ya también es político. Entonces, ver las noticias, todas las noticias tienen algo de economía, pero por lo general no es que predomina la economía, sino estas rivalidades, estas complicaciones históricas que hay en el medio. Bien, ahora pasamos a la sección de Argentina. La Argentina, entre los que mejor gestionó la pandemia. Y vemos un cuadro de un ranking de exceso de mortalidad del año 2020. Y vemos que el promedio mundial es que hubo un 14% más de muertes en todos los países. Esta lista está encabezada por Perú, seguido de Ecuador, le sigue México, Bolivia y Colombia. Esos son los 5 que están primeros en la lista de excesos de mortalidad, es decir, de las cantidades de personas que murieron por encima del promedio normal de muertes, porque en los países todos los años mueren personas por causas normales y naturales, pero en el contexto de pandemia a ese número normal de personas muertas se les adicionó una gran cantidad de personas. Este cuadro de exceso de mortalidad nos muestra qué tanto por encima del número normal de muertes murieron las personas por la pandemia por el COVID-19. Vemos que Perú encabeza con un 92, casi 93% de muertes por encima del nivel de muertes normal. Ecuador lo sigue por el 63% de muertes en exceso por cuestiones de pandemia. México casi un 51% por encima de las muertes normales. Y Bolivia un 47% por encima de las muertes normales. Colombia casi un 31% de la cantidad de muertes por encima del número normal. Argentina se encuentra en un puesto bastante bajo, en el puesto número 15, con un 12,6% de muertes por encima del número normal de muertes por año. En contexto de pandemia hubo casi un 13% más de muertes en el país. La Argentina tuvo una gestión de la pandemia en 2020 muy superior a la de Estados Unidos, Brasil, España o Italia, casi equivalente a la del Reino Unido, Portugal y Canadá, y bastante mejor que el promedio mundial que fue de un 14%. La conclusión surge de una de las estadísticas más confiables y valederas en epidemiología para evaluar la gestión de la pandemia: el exceso de mortalidad. El trabajo, sobre la base de los datos del Old World in Data, consiste en comparar la cantidad de fallecimientos de los años anteriores, por ejemplo del 2015 al 2019, con los del fallecimientos del año 2020. El resultado es un porcentaje que indica cuántos muertos se produjeron en el primer año de pandemia por encima del promedio de los años anteriores. El punto clave en la Argentina fue la política estatal de multiplicar las camas y los respiradores para atender los casos críticos, junto con una cuarentena que al principio fue muy estricta. En paralelo hubo países con aparatos económicos y sanitarios más robustos que tal vez por la sorpresa de la pandemia no pudieron garantizar ni camas ni respiradores. Hubo gobiernos que se manejaron irresponsablemente asimilando al COVID a una gripe o sugiriendo que no estaba mal que la gente se contagiara para conseguir la inmunidad de rebaño. Los ciudadanos que tuvimos los argentinos y argentinas valieron la pena, señaló el jefe de gabinete Santiago Cafiero ante la consulta de este diario. Los datos que tenemos ahora en 2020 confirman la importancia del esfuerzo colectivo por la vida. No es lo mismo tener una sociedad que se cuida o que no lo haga. Y lo que quiero traer a colación es que la semana pasada yo había leído una noticia que decía que la pobreza en Argentina subió del 35 al 42% por el confinamiento estricto, y nos comparan con Chile y con Uruguay. ¿Por qué quiero traer a comparar esta noticia? Porque en esta noticia dijeron que nos administramos mal y que por eso también hubo un aumento significativo en la pobreza de 7 puntos. Subió la pobreza 7 puntos porcentuales. En Chile subió un 2% la pobreza y en Uruguay un 4%. En comparación con esos dos países, la Argentina se veía muy mal. De hecho, todos los países están mal por la pandemia.
Pero Chile y Uruguay, dice la noticia, fueron las cuarentenas más administradas, focalizando el confinamiento estricto solo a aquellas áreas más afectadas por la pandemia y trataron de mantener la actividad económica en aquellos lugares donde el coronavirus no se presentaba con intensidad. Y me llamó la atención que Chile tiene un exceso de mortalidad de casi el 17%. Es curioso cómo al ganar en algunos aspectos se pierde en otro. En economía es así, no siempre se puede tener todo. Entonces, si bien las personas en Chile solamente fueron un 2% más pobres, tuvieron un casi 17% de muertes por encima del número normal. Recordemos que el promedio mundial, lo que generalmente le pasó a todos los países, es que hubo como un 14% de muertes por encima del número de muertes normales. Y Argentina tuvo 7 puntos de aumento en pobreza y tuvo un 12% más de muertes que el número normal de muertes por año. Lo traje a colación para comparar, no me lo tomen a mal, solamente me pareció interesante porque la semana pasada vi que Chile decían que estaba mejor y sin embargo aparece en un ranking más alto, bastante más alto en comparación con Argentina. Es una manera de decir que en economía tenemos que ver todos los puntos de vista y no quedarnos con uno solo, con una sola arista. Para entender economía hay que hacer análisis entremezclando todas las informaciones, todos los datos que se tengan para poder sacar un buen análisis y poder decir qué tan bien o qué tan mal estamos. Estas son las medidas destinadas a aliviar el bolsillo que prepara el gobierno para septiembre. Atentos acá. El gobierno prepara 2 medidas para aliviar el bolsillo de la ciudadanía que finalmente quedará para después de las elecciones primarias, las PASO, del próximo 12 de septiembre. Se trata de una nueva actualización del mínimo no imponible de ganancias, pensando en la clase media, y de una suba adicional del salario mínimo vital y móvil, pensando en los sectores más vulnerados. Entonces, tenemos que se va a actualizar el mínimo no imponible de las ganancias del impuesto y se va a aumentar el salario mínimo vital y móvil. Guzmán aseguró que el mínimo no imponible de ganancias se va a estar actualizando este año porque la variación del índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables es diferente al que estaba en el presupuesto. Otra noticia, malestar en Córdoba por las flexibilizaciones de Nación. Y en esta noticia me llamó más la atención las flexibilizaciones presté más atención a cuáles eran las flexibilidades, a cuál era el malestar de Córdoba. El gobierno nacional anunció en los últimos días una serie de flexibilizaciones que comenzará a implementarse a partir de septiembre. Los principales anuncios tuvieron como protagonista a la ministra de Salud de la Nación e incluyen la vuelta de los hinchas a las canchas de fútbol, la quita de la obligatoriedad de realizar cuarentena a los argentinos que hayan viajado al exterior por razones laborales o comerciales y la apertura de fronteras para turistas de Chile y Uruguay, que ya lo había mencionado en el video anterior. La intensificación de la presencialidad en los colegios de todo el país, decisión que es impulsada por su par de Educación, Nicolás Trota, y la ministra de Salud es Carla Bisotti. Y estuvieron dando su opinión en el Ministerio de Salud de Córdoba, de que no se puede entender esto desde el punto de vista sanitario, de que no importa el motivo por el que viaja al exterior una persona, si es por motivos de trabajo o por motivos de placer, el virus no es que está diciendo, vos estás por placer, voy para vos. Eso fueron lo que expresaron las fuentes sanitarias de Córdoba. Con el acecho de la variante Delta, que ya voy a hablar de eso, y la posibilidad cierta de que esta mutación adquiera circulación comunitaria, la vuelta al público a los estadios tampoco cayó bien en Córdoba. Hoy la presencialidad debe ser la prioridad después de tanto tiempo con interrupciones en las clases, explicaron. Con respecto a la vuelta a clases, el nuevo esquema de protocolos que regirá a partir de septiembre acorta la distancia de 1,5 m a 90 centímetros en las aulas entre alumnos. En algunos casos incluso podría reducirse a 50 centímetros según indica la nueva norma. Y ahí habla la fuente sanitaria de que durante un año estuvimos diciendo que lo aconsejado era 1,5 m y ahora nos encontramos con este cambio de reglas y no están muy contentos en Córdoba. Es entendible, pero es complicado. Es un tema difícil, la verdad.
Variante Delta, COVID-19. ¿Cuáles son los síntomas? La variante Delta es una de las cepas que se ha detectado en el mundo desde el comienzo de la pandemia junto con otras que se registraron previamente. Es por eso que en julio del 2021 los Centros de Control de Enfermedades publicaron guías actualizadas sobre la necesidad de aumentar con urgencia la cobertura de vacunación contra el COVID-19 en relación a la expansión de la variante Delta. A su vez, expertos de esta entidad estadounidense aconsejaron que todas las personas en áreas con transmisión sustancial o elevada usen barbijo en lugares públicos cerrados, incluso si están totalmente vacunadas. Características de la variable Delta. En primer lugar, la trayectoria a la baja de los casos se revirtió. Observaron un aumento rápido y alarmante en las tasas de hospitalización y casos de COVID-19 en Estados Unidos y otras partes del mundo. En segundo lugar, empezaron a surgir nuevos datos que daban cuenta de que la variante Delta era más contagiosa e infecciosa y estaba provocando una mayor transmisibilidad en relación con otras variantes, incluso en personas que habían sido vacunadas. ¿Cuáles son los síntomas de la infección que provoca? Según publicó la BBC, los síntomas reportados vinculados con la variante Delta son dolor de cabeza, de garganta y secreción nasal. El dolor de cabeza es uno de los síntomas más frecuentes ocasionados por la variante Delta. Epidemiólogo de Londres explica que las personas más jóvenes que contraen la variante Delta suelen sentirse más como si tuvieran un resfriado fuerte. No obstante, aunque no sientan síntomas graves o muy molestos, pueden contagiar a otras personas y poner en riesgo a quienes se encuentran alrededor, así como a quienes tengan contacto con ellos. De acuerdo a lo indicado por el experto, los síntomas clásicos del COVID-19, que incluyen tos, fiebre y pérdida del olfato o del gusto, en la actualidad son menos frecuentes. Esta información fue obtenida a través de datos que el equipo de expertos ha estado recibiendo de miles de personas que están registrando sus síntomas en una aplicación. Esto es muy importante a considerar a nivel económico porque dependiendo de qué es lo que le pase al COVID-19, a la enfermedad, va a ser cómo van a reaccionar las economías, van a ser las medidas, si se va a volver a la presencialidad, si no, si se van a dejar viajar o no, si se van a volver a cerrar las fronteras de Chile y Uruguay que se abrieron esta semana, o no me acuerdo si se iban a abrir en principio de septiembre, pero que está todo planeado para que se abra. Cómo mute el virus es muy importante a nivel económico. ¿Por qué? Porque se trata de una pandemia, afecta a todos. Por otro lado, el gobierno postergó la decisión de levantar la cuarentena para los argentinos que regresen de viajes laborales. El viernes, el gobierno decidió exceptuar de cumplir con la cuarentena obligatoria de 14 días a aquellas personas que regresen a la Argentina tras un viaje al exterior por razones laborales o comerciales y que estén completamente vacunadas contra el coronavirus. Sin embargo, de acuerdo a una decisión administrativa publicada este sábado en el Boletín Oficial, la medida recién comenzará a regir el 20 de septiembre. ¿Se acuerdan que lo comenté en el malestar de Córdoba por las flexibilizaciones? Según la decisión administrativa 846 del 2021, publicada el viernes en el Boletín Oficial, el beneficio alcanza tanto a los argentinos y extranjeros residentes en el país como a los extranjeros no residentes que fueron autorizados a ingresar al país por la Dirección Nacional de Migraciones para desarrollar una actividad laboral o comercial esencial para la que fueron convocados. Esto tiene que ver para desarrollar una actividad laboral, es para no... Si alguien quiere venir a invertir en Argentina, empezar una empresa, está poniendo dinero y está generando empleo y contribuyendo a la producción, al PBI de Argentina. Por eso, si bien es complicado decir que sí, que se va a respetar la cuarentena, que no se va a respetar la cuarentena, es porque tratan de que sea lo más rápido posible la reactivación, de que si van a venir a invertir, bueno, venir rápido. Tomá, acá, invertí, permiso, tomá, acá, sí, no hagas cuarentena, dale, trabaja. Hay que producir. Ese, por lo que estoy viendo, es el objetivo. Sin embargo, no se va a aplicar esta medida hasta el 20 de septiembre. Evidentemente quizá quieran hacer preparativos, no sé. Como posible justificación considerando, el nuevo texto señala que corresponde disponer las condiciones para la correcta implementación e instrumentación de los mecanismos de ingreso y control dispuestos en la decisión administrativa 814-21. Por otra parte, la comunicación del viernes ya advertía que la Dirección de Migraciones podría dictar
las normas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias para la implementación de la presente medida. Justo lo que yo dije. Estamos con el análisis, Vamos bien. Desigualdades en los servicios digitales. Durante las últimas décadas, muchas de las políticas de innovación metropolitana se orientaron a dar respuesta a iniciativas, demandadas o no, de apertura tecnológica, redes de conexión públicas y accesibles. A nivel federal son pocas las ciudades donde es posible encontrar iniciativas de estas características, que en el marco de la pandemia cobran una relevancia brutal. Y díganme si no, ¿cuántos chicos habrán dejado de estudiar porque no contaban con la tecnología suficiente? Porque no tenían buena conexión a internet. ¿Cuántas personas dejaron de trabajar porque no podían tener los dispositivos básicos para poder trabajar en su casa? En función de ello, muchos municipios comenzaron a transformar algunas secretarías de innovación en espacios de vinculación con el entorno para co-crear estrategias de respuesta con otros actores del territorio. Quienes no lo tenían en su agenda comenzaron a problematizarlo y quienes estaban en medio camino consolidaron su tratamiento. Entre los hallazgos detectamos que la provincia de Buenos Aires busca extender fibra óptica en los barrios populares y partir de una labor conjunta con diferentes instituciones sociales y público-estatales. Pero aún hoy día la existencia de puntos digitales en los espacios públicos sigue siendo sumamente escaso. Los municipios sin distinción de color político, ahí viene la economía, lo político y lo histórico son cuestiones muy difíciles de separar. Pero en ámbitos de pandemia esto por ahí resulta más sencillo porque lo llevan todo a extremos. O nos ayudamos o morimos. Los municipios sin distinción de color político deberán afrontar retos ineludibles de cara a acelerar en muchos casos iniciar por primera vez una profunda transformación digital de la gestión pública que los coloque en el sendero de la conformación de gobiernos más abiertos, innovadores, transparentes y responsables frente a la ciudadanía activa y demandante. Como que, por ejemplo, el programa Conectar Igualdad, que se volvió a activar en Lanús, espero que pronto en el resto de las provincias, no solo en Buenos Aires. Por ejemplo, el programa Incluir Futuro, del que hablé, me parece que el programa pasado, acá en Corrientes Capital, en donde se les otorgará una computadora a los chicos de primer año, de la primaria y secundaria. Y otra cuestión es que acá en Corrientes Capital, la Plaza 25 de Mayo ahora cuenta con Wi-Fi gratis. Y esto abre de nuevo el debate de que es muy importante para la economía. Fíjense cómo uno por ahí hablando de economía piensa primero en agricultura, ganadería y el dólar. Pero la tecnología, los servicios digitales son muy importantes porque la tecnología marca un ritmo de aceleración en los procesos económicos, en la producción de las naciones. Y para poder entender los servicios digitales, para poder manejar los dispositivos tecnológicos, hay que tener mucha inversión de capital humano. ¿Por qué? Porque hay que saber utilizarlos. Tiene que haber gente capacitada y para que haya gente capacitada debe haber gente con estudios. Entonces, para la economía no es solo plantar y engordar ganado, sino también modernizarse tecnológicamente y por encima de todo es capacitar al recurso humano o al capital humano, a las personas, porque son quienes van a llevar adelante toda la actividad productiva. Y otra cosa que es muy importante es que el ser humano es el único recurso que puede reinventarse a sí mismo. Es el único recurso que no tiene límites. Alcanza un límite y las necesidades inevitablemente lo van a hacer convertirse en una versión mejor de sí mismo. Eso es algo que no tiene, que yo conozca, ningún otro recurso. Por eso es tan importante invertir en la educación, en la preparación de las personas. Ciencia y tecnología en Argentina, la puerta al desarrollo y al crecimiento inclusivo. En las últimas semanas nos sorprendieron con un aluvión de nuevos unicornios en Argentina. Mural, Fit Farms, Ualá y Tienda Nube superaron la evaluación de los $1.000 millones antes de cotizar en bolsa y se sumaron al grupo de prestigiosas start-up argentinas en la frontera tecnológica global. Pero el talento nacional no se limita al sector tecnológico vinculado a Internet. El
software o la inteligencia artificial. También pisa fuerte en el ámbito científico con un sistema desarrollado y líder en producción en América Latina. La sinergia entre el sector científico-tecnológico y el ecosistema productivo es un campo fértil para la innovación, como muestra el caso de Bioceres, empresa argentina de biotecnología fundada a partir de la unión entre la academia, el sector público y el privado, que, entre otras maravillas, localizó el gen que enseña al girasol cómo administrar la falta de agua para replicarlo en otras plantas en todo el mundo, lo que convierte desechos industriales en alimentos para bacterias y aporta soluciones para grandes problemas actuales como la crisis ambiental. Nuevas tecnologías. Son muchos los casos de empresas argentinas que utilizan nuevas tecnologías como inteligencia artificial, desarrollos en genética, nanotecnología y biotecnología, por nombrar algunos, para innovar, brindar soluciones y cambiar el paradigma de los modelos de negocios. Al hacerlo, además, aumentan la productividad de toda la economía. Cerca de 1 de cada 10 dólares producidos en Argentina y más de un quinto de nuestras exportaciones provienen de estos sectores asociados con la ciencia y la tecnología. Además de volvernos más competitivos, la ciencia y la tecnología generan empleos de calidad. El valor agregado por trabajador o trabajadora en estos sectores casi duplica el del conjunto de la economía argentina, lo que se refleja en salarios de 63% superiores al de un trabajador o una trabajadora promedio y en niveles de informalidad 50% más bajos que en el total de la economía. En este sentido, los sectores vinculados con la ciencia y la tecnología tienen un gran potencial para la transformación y generación de empleo de calidad para trabajadores y trabajadoras de diferentes niveles de calificación. Un dato muy importante a tener en cuenta sobre la ciencia y la tecnología, que por lo general suelen estar de lado en la agenda, ¿no? Porque parece que siempre hay algo más importante que atender antes. Paso 2021. La preocupación del gobierno por el posible ausentismo en las elecciones. Las PASO significa elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO. Faltan solo 2 semanas para las elecciones y viendo lo que sucedió en otros países y en los comicios provinciales que hubo hasta el momento en Argentina en contexto de pandemia, la baja participación es un fenómeno a tener en cuenta para las PASO en este 12 de septiembre. Desde el gobierno evalúan ese escenario con preocupación y tratan de transmitir tranquilidad a la población, asegurando que no habrá ningún tipo de traba para que los ciudadanos puedan llegar al cuarto oscuro y a la vez que podrán votar de manera segura. Mientras tanto, los distintos espacios políticos se encuentran en el desafío de convocar a una sociedad que muestra altos niveles de apatía. Ese sería otro de los grandes motivos por los cuales algunos argentinos quizá prefieren quedarse en sus casas el domingo de la elección. Tanto en los comicios provinciales que se llevaron a cabo la semana pasada en Salta, como en los de Misiones y Jujuy, la participación mermó con respecto a la que hubo en 2019 y 2017. En Salta solo fue a votar el 64% del padrón, y otro dato que llamó la atención fue el número de votos en blanco, que representaron el 12% de los votos emitidos. En Misiones, en tanto, la participación fue del casi 60%, y en Jujuy, que fue 19 puntos menos que en el 2019, y en Jujuy concurrió a votar el 70%, 8 puntos porcentuales menos que en las elecciones del 2019. Restará ver qué sucede en Corrientes este domingo. Fue hoy, así que la verdad no tengo datos todavía. En lo que será la última contienda provincial antes de las elecciones del 12 de septiembre. Va a haber fútbol, hay clases casi con normalidad, teatro y restaurantes en espacios cerrados y la gente realiza todas esas actividades sin temor. No creemos que la explicación del no voto se dé por miedo a contagiarse, consideran desde el gobierno. Además, según los protocolos, el día de la elección no habrá más de 8 mesas por escuela o centro de votación y se incorporarán facilitadores sanitarios que estarán revisando que la distancia y el uso del tapabocas se respeten. En los distintos países, los procesos electorales de pandemia fueron disímiles.
pero en la gran mayoría la participación disminuyó. La excepción fueron casos muy particulares, como por ejemplo Estados Unidos, donde había mucho en juego debido a la posibilidad de que continúe o no la gestión de Donald Trump, y en otros países más cercanos, como en Bolivia, donde el pueblo votaba luego de un golpe de Estado. O sea, eran como situaciones muy extremas donde se necesitaba un cambio de administración. Lo cierto es que ambas elecciones tenían un aditamento especial, a diferencia de las que sucede hoy en Argentina, y es que las dos eran presidenciales. Y bueno, esto ha sido todo por las noticias de hoy. Esto se estará subiendo el lunes recién, fue grabado el domingo, pero evidentemente tendré que cambiar la fecha de publicación y veré si subo las noticias de Corrientes aparte o si saco esa sección, ya que las noticias internacionales y las argentinas, conforme más busco, veo que son mucho más trascendentales a la hora de hablar de macroeconomía. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy y nos vemos el próximo lunes, domingo, el día que pueda subirlo. Estén atentos y nos vemos.